Bienvenido a este análisis especial donde examinaremos el impacto de la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 en el valor de Bitcoin. Abróchese el cinturón de seguridad mientras nos sumergimos en el torbellino de eventos que llevaron a Bitcoin a romper su propio récord. Antes de las elecciones, los analistas financieros de todo el mundo habían predicho un aumento en el valor de Bitcoin si Trump ganaba. Esto se debió a su imprevisibilidad y a políticas económicas poco convencionales que potencialmente podrían sacudir los sistemas financieros tradicionales e impulsar la inversión hacia activos alternativos, como las criptomonedas. Cuando los resultados electorales comenzaron a llegar, se hizo evidente que Trump estaba por delante. Y fiel a las previsiones, el valor de Bitcoin empezó a subir. La anticipación de una presidencia de Trump llevó a los inversores a buscar activos no tradicionales como medio de protección contra las posibles incertidumbres y volatilidades del mercado tradicional. El día de las elecciones termina, y Donald Trump es declarado el 45º presidente de los Estados Unidos, lo que marca una victoria histórica. Al mismo tiempo, Bitcoin cruza el umbral $700 por primera vez desde principios de 2014, lo que refleja el impacto inmediato del resultado electoral en los mercados de criptomonedas. Es el día postelectoral, los mercados son volátiles, la incertidumbre global está en su punto más alto. Los activos tradicionales, incluidas las principales monedas y acciones mundiales, están influyendo en todos los titulares de las noticias. Sin embargo, entre el caos, Bitcoin emerge como un decidido remanso de estabilidad, la moneda digital pionera que se une a la imprevisibilidad de la economía global. El repunte de Bitcoin no se trata solo del sentimiento de los inversores, se trata de algo mucho más profundo. La criptomoneda, que alguna vez fue considerada un activo marginal, se ha convertido en el centro de atención debido a sus dimensiones cualitativas únicas. Es una innovación financiera descentralizada, independiente de las variables económicas tradicionales, diseñada para prosperar en tiempos de crisis. El establishment político ha cambiado en Estados Unidos. Las expectativas de una agenda económica nueva y controvertida estaban provocando cambios desenfrenados en el mercado. En esos tiempos, Bitcoin, con su código predecible, parecía un refugio atractivo para un número cada vez mayor de inversores y entusiastas reacios al riesgo. Y así, mientras el mundo se preparaba para un cambio significativo en las políticas económicas y geopolíticas de Estados Unidos, Bitcoin comenzó su viaje ascendente, por así decirlo, impulsándose hacia un hito de precios récord. El mundo pasa a la narrativa postelectoral. El énfasis está en analizar la posible dirección política de la administración entrante, y sus posibles implicaciones para la economía en general. Los mercados vigilan ansiosamente las señales sobre comercio, impuestos, crecimiento del empleo e inversión en infraestructura. En medio de estas incertidumbres y un creciente apetito por inversiones seguras, el valor de Bitcoin aumenta dramáticamente. Es un testimonio del mayor nivel de imprevisibilidad en los mercados financieros tradicionales después del resultado político histórico. Esta agitación despertó el interés en un instrumento financiero con reglas dictadas no por un solo Estado o autoridad central, sino por una red descentralizada de usuarios. El espectacular crecimiento de Bitcoin se ve subrayado por la continua agitación en el sector financiero tradicional. La criptomoneda, arraigada en los principios de la crisis financiera de 2008, siempre se había esforzado por separarse de las instituciones financieras tradicionales. El resultado de las elecciones le brindó una oportunidad única de mostrar sus atributos. La narrativa se extendió a las decisiones políticas relativas a la tecnología y las criptomonedas. La claridad sobre las regulaciones sobre moneda digital aumentó los sentimientos positivos después de la victoria de Trump, ya que indicó una creciente aceptación y legitimidad. En consecuencia, la propuesta de valor de Bitcoin se fortaleció, atrayendo inversores tanto institucionales como minoristas. El panorama financiero mundial dio un giro acelerado durante el periodo postelectoral. Los mercados tradicionales, todavía tambaleándose por el monumental acontecimiento político, continuaron jadeando por un soplo de estabilidad. Mientras tanto, Bitcoin estabilizó sus velas, afirmando valientemente su posición relativamente tranquila frente a la tempestad. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos provocan un cambio de paradigma en las percepciones y realidades económicas, lo que alimenta un cambio masivo en el capital de mercado. A medida que los asignadores de activos recalculan sus riesgos, los fundamentos subyacentes de Bitcoin, un medio de intercambio digital no soberano, ahora se comprenden y aprecian ampliamente. Esta creciente comprensión marca un giro fundamental en la trayectoria de la historia de Bitcoin. La nueva administración se hace cargo y las prioridades políticas se hacen evidentes. El panorama económico está preparado para el cambio, en medio del cual Bitcoin, ahora en su punto más alto histórico, parece firme. Confiado en su certeza basada en código, Bitcoin sigue siendo inmune a fluctuaciones arbitrarias influenciadas por acontecimientos políticos. Cuando el polvo finalmente comienza a asentarse, Bitcoin se mantiene erguido. Desde un mero concepto alternativo tras la caída de 2008 hasta una inversión líder a nivel mundial, el impacto de resultados electorales inesperados en el valor de Bitcoin se analiza y comprende como nunca antes.
En un contexto geopolítico volátil, el viaje de Bitcoin desde donde estaba hasta donde se encuentra actualmente es nada menos que extraordinario. En medio de este torbellino, algunos han hecho todo lo posible para interpretar el éxito de Bitcoin en el contexto del cambio político. En la lucha por darle sentido a todo esto, enmarcarlo como un voto de censura al sistema financiero convencional ha ganado considerable fuerza. Pero, para otros, significa una reevaluación más amplia de lo que constituye valor intrínseco. Superpuesto a esta agitación política y escrutinio económico está el notable viaje de Bitcoin de un disruptor a un activo legítimo. Las profundas implicaciones políticas y económicas de una presidencia de Trump aceleran inadvertidamente la propia curva evolutiva de Bitcoin, agregando giros imprevistos a una narrativa forjada con cambios dinámicos. Mientras tanto, las instituciones financieras tradicionales se ven obligadas a reevaluar la posición de Bitcoin en el panorama financiero global mientras bate récord tras récord. Este aumento inquebrantable pone de relieve la atención que Bitcoin ha estado atrayendo de los inversores institucionales y minoristas y su potencial para alterar y reconfigurar los conceptos convencionales de dinero y riqueza. La victoria de Bitcoin, por así decirlo, es más que solo los números. Significa un trampolín hacia un sistema financiero más descentralizado. Las consecuencias de un resultado electoral inesperado sirvieron como una llamada de atención, impulsando a muchos hacia un sistema financiero menos dependiente de los índices económicos tradicionales, y más de la originalidad y la autodisciplina. El aumento de Bitcoin muestra el poder de las innovaciones descentralizadas. A medida que los mercados financieros se tambalean por las réplicas postelectorales, Bitcoin mantiene su rumbo, demostrando su resiliencia en tiempos de incertidumbre. La historia de Bitcoin es un testimonio de la imprevisibilidad de la economía global, y los impactos disruptivos de momentos políticos fenomenales. Explore más a fondo la narrativa, y verá que Bitcoin no solo aprovechó la victoria de Trump. También fue una manifestación de tendencias globales más amplias, una reacción a los giros sin precedentes en el antiguo orden político de los Estados Unidos, y un testimonio de la creciente propensión a adoptar sistemas descentralizados en un mundo cada vez más interconectado. A medida que Bitcoin supera las extravagantes alturas previstas para él, se hace evidente un entusiasmo insuperable. El repunte de Bitcoin es cautivador. Incluso en medio de los retumbos del mercado postelectoral, Bitcoin se mantiene estable, cada oleada es una conquista contra el establishment, cada pico es un emblema del nuevo orden. Sumérgete en una inmersión profunda y descubrirás que Bitcoin no se trata solo de economía. Su ascenso tampoco es simplemente un triunfo técnico. Es una revolución social, una encarnación del autoempoderamiento. Muestra cómo uno puede trascender la norma, afirmar el control sobre su destino financiero y confiar en la infalibilidad del código. Un análisis más detallado sugiere que el aumento de Bitcoin, estrechamente alineado con la victoria de Trump, tiene que ver profundamente con la colisión de ideologías antitéticas. Se trata de la convergencia de la tecnología blockchain y movimientos políticos sin precedentes. Se trata de reinventar el orden global y redefinir las normas aceptadas. Una victoria de Trump presagia algo más que un simple cambio en la dinámica política. También promete un cambio de paradigma en las evaluaciones tradicionales. El ascenso de Bitcoin, analizado críticamente en el clima postelectoral, encarna precisamente esta trayectoria de imprevisibilidad percibida. Al emerger como un faro de estabilidad financiera en tiempos tumultuosos, fortalece su posición, bloque a bloque, en el panorama en constante evolución de finanzas. A medida que el sistema global se adapta a una administración Trump, sin darse cuenta se adapta a las monedas digitales. Esta superposición remodela los paradigmas de seguridad financiera y desarrollo económico, señalando una nueva era que subraya la creciente importancia de los activos descentralizados y digitales en la economía global. Bitcoin, en esencia, es más que una criptomoneda. Es un reflejo del cambio sistémico, un presagio de un nuevo panorama financiero que se está configurando después de la elección de un inconformista. La victoria sin precedentes de Trump simplemente actúa como un acelerador de este proceso de transformación, empujando a Bitcoin al centro de atención mundial. Continuando con la autopsia, ¿podría reflexionar si esto seguramente sucedería, independientemente de los resultados electorales? ¿Estaba Bitcoin destinado a este aumento sin precedentes? ¿Habría sucedido independientemente de si los resultados electorales cambiaron de otro modo? Estas son preguntas válidas que ocupan mucha mente y, si bien las respuestas pueden no ser definitivas, la investigación en sí dice mucho sobre el potencial de Bitcoin. Por último, el vigor de Bitcoin para el crecimiento después de la victoria de Trump realmente ejemplifica el dicho, la necesidad es la madre de la invención. En un mundo repleto de crisis, económicas o de otro tipo, Bitcoin afirma su posición como refugio monetario, una unidad estable que no se ve afectada por la agitación geopolítica, que atrae al mundo hacia un futuro financiero que personifica la resolución y la resiliencia. Desde predicciones previas a las elecciones hasta análisis postelectorales, la inesperada victoria de Bitcoin en la batalla de los activos financieros es una historia de adaptabilidad y triunfo. Es testimonio de una aceptación global de que los paradigmas tradicionales de la economía están evolucionando. A medida que los analistas financieros profundizan en la historia, reconocen este avance como un cambio de paradigma monumental. La gente a menudo quiere preguntar si el pico de Bitcoin llegó con la histórica victoria de Donald J. Trump.
A eso ofrecemos un decidido no. Las olas que llevaron la criptomoneda a su cenit en ese volátil 2016 no fueron el resultado de la coronación de un solo hombre. En cambio, eran afluentes de una corriente más grande y potente, la voluntad del pueblo de rechazar las cadenas de las finanzas tradicionales, el anhelo de un sistema monetario descentralizado, y el coraje de reescribir una narrativa milenaria. Da un paso atrás y examina el trazo más amplio de la historia, observas un binario. Bitcoin no es simplemente un activo financiero ni es estrictamente una innovación tecnológica. Es una encarnación de la resolución humana, un testimonio de nuestra evolución. El aumento posterior al triunfo de Trump es simplemente un capítulo de esta saga en constante evolución. La historia de cómo Bitcoin batió su récord, impulsada por la victoria de un disruptor, aún no se ha escrito en su totalidad. Pero cada página de esta narrativa es un testimonio de resiliencia, una crónica de adaptabilidad y, en última instancia, una guía para el panorama financiero futuro. A medida que un fénix sale del caos, también lo hace Bitcoin, firmemente decidido en su compromiso de revolucionar las finanzas.